Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos este día eh, y platicar, bueno, para conversar un poco sobre este tema del uso de las dolomitas o de los carbonatos de calcio en la agricultura. El día de hoy vamos a platicar un poquito de cómo eh, empezar a darle un giro, un cambio al uso de este tipo de materiales visto desde dos puntos, uno que sería como nutriente y otro como mejorador de suelo. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a trabajar alrededor de 40, 50 minutos y luego ya por aquí también mi compañero Leobardo va a platicar un poquito sobre algunos materiales de dolomita, pero pues vamos a darle, vamos a comenzar con esta plática, eh, con este tema tan importante que son el uso de las dolomitas en los sistemas agrícolas. Agradezco mucho a la empresa La Perla de Cupatizio, que está en Uruapan, Michoacán, quien nos ha apoyado para hacer algunos desarrollos en este tema, al igual que Micromolienda, junto con Grupo FERTS, donde estamos haciendo una alianza para entender más el uso de este tipo de materiales. Bueno, primero quiero comenzar separando los mejoradores de suelo de los fertilizantes, que son materiales que cumplen funciones diferentes. Un mejorador de suelo lo podemos ver como aquel producto que favorece las condiciones edáficas o del suelo para que la planta desarrolle de manera adecuada, interactuando con las tres fases del suelo: químico, físicas y biológicas. O sea, un mejorador de suelo, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a tener mejores condiciones para que la planta pueda desarrollar, ¿sí? Y no necesariamente un mejorador de suelo es un aportador de nutrientes, a diferencia de un fertilizante. Un fertilizante sí está descrito como aquel material, ya sea de origen orgánico, origen inorgánico, que cuando nosotros lo aplicamos al suelo, nos va a liberar nutrientes. Entonces, el mejorador de suelo nos puede ayudar a facilitar a la planta a que pueda absorber los nutrientes del suelo, a que tenga condiciones físicas para su mejor desarrollo, pero quien realmente nos da el aporte de los nutrientes a la planta son los fertilizantes, ¿sale? Entonces, bajo estos dos conceptos, vamos a determinar ¿en dónde están las dolomitas? ¿En dónde están las cales agrícolas? ¿Es un mejorador de suelo o es un fertilizante? ¿Sí? O a lo mejor puede ser los dos. Bien, desde el punto de vista de nutrición, si hablamos en este caso del calcio y del magnesio, estos dos elementos van a ser absorbidos por la planta siempre y cuando estos nutrientes estén en la solución del suelo. Ese es entonces un principio para entender que un fertilizante, cuando es aplicado al suelo y llega a liberar nutrientes hacia la solución del suelo, eso le va a permitir a la planta poder absorber a los nutrientes y entonces se le considera como fertilizante, ¿sí? Un mejorador de suelo lo que puede hacer es interactuar con el suelo, ya sea con la fase mineral, con la fase orgánica, con la fase de intercambio, y facilitarle aquellos fertilizantes que sean aplicados a la solución del suelo para que la planta los pueda absorber, y no necesariamente el mejorador va a ser un aportador de nutrientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero diferenciar, que el mejorador de suelos va a mejorar las condiciones del suelo, tanto físicas como químicas y biológicas, haciendo que los nutrientes que puedan ser aplicados por el fertilizante, las plantas lo pueda absorber con mayor facilidad,
¿sí? Esto que vemos aquí es el ciclo del calcio y del magnesio, cómo funcionan, cómo es la dinámica de estos elementos en el suelo, y lo voy a utilizar como referencia para tratar de entender si este tipo de materiales entonces son mejoradores de suelo, son fertilizantes o si son los dos, ¿sí? Porque si yo logro aplicar un material de este tipo que libere el calcio y el magnesio a la solución del suelo, en ese momento podemos decir que este material es un fertilizante, porque está liberando los nutrientes para que la planta los absorba. Pero si este producto va a ayudar a que los nutrientes que están en la solución del suelo, la planta los pueda absorber con mayor facilidad, entonces en ese momento estamos hablando de que es un mejorador de suelo, ¿sí? En el suelo tenemos una fase que le llamamos la fase de intercambio, es decir, en las partículas del suelo los nutrientes se pueden adherir a estas partículas del suelo, ¿sí? Y mantenerse ahí absorbidas, así como dice aquí el término de aquí, cuando se mueven los nutrientes de la solución del suelo a la fase de intercambio, hay un proceso de absorción, se adhieren a las partículas del suelo, ¿sí? Y es una forma en cómo el suelo puede almacenar los nutrientes, porque aquí como nos dice el ciclo, los elementos que llegan a la solución del suelo se pueden lixiviar. Alguien decía, es que calcio y el magnesio no se lixivian. La realidad es que sí lo pueden hacer. En el caso de los suelos arenosos que estén sometidos a condiciones de mucha lluvia, donde el suelo no tenga mucha capacidad de absorción, en este caso técnicamente hablando, una baja capacidad de intercambio catiónico, los elementos quedan libres y se pueden lixiviar, ¿sí? Entonces es importante que el suelo tenga esta capacidad de intercambio catiónico para retener los nutrientes y que no se laven con facilidad. Esta parte que está aquí es muy importante porque ahí es cuando nosotros hacemos los análisis de suelo. Para los que participaron en la plática anterior, hablábamos mucho de esa relación de la fase del factor intensidad y el factor capacidad, ¿sí? Y veíamos que los análisis de suelo están, o en este caso los análisis químicos del suelo, están muy enfocados a cuantificar los nutrientes que están ahí retenidos en el suelo, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque en el suelo, en esa fase de absorción o en esa fase de intercambio, tenemos muchas relaciones entre los elementos que nosotros tenemos que estar revisando continuamente para que la planta pueda tener nutrientes disponibles. Me refiero específicamente a esta relación que vemos aquí, la relación del calcio y del aluminio. ¿Qué es lo que nos dice esta gráfica? Que a medida que yo tengo más aluminio en el suelo, en esa fase de intercambio, la concentración de calcio va disminuyendo. Aquí vemos cómo cuando aumenta el aluminio tenemos menos calcio, y cuando el aluminio disminuye, la cantidad de calcio que hay en el suelo aumenta. Entonces, cuando yo tengo un suelo ácido, puedo tener mucho aluminio, y ese aluminio viene y me intercambia, me quita el calcio del suelo y ocupa su lugar. Y ese calcio, acuérdense que si se va a la solución del suelo, una de dos, o la planta lo absorbe o se le exivia. Y ese es uno de los problemas que vamos a tener en los suelos ácidos, ¿sí? Un suelo ácido va a tener la presencia de aluminio, y este aluminio va a quitar el calcio, y entonces empezamos a tener problemas para abastecer de calcio a la planta. Algo similar pasa con el magnesio. Esta es la relación que hay de aluminio con el magnesio, y vemos aquí cómo a medida que aumentamos el contenido de magnesio se reduce el aluminio. Entonces, lo que nos está diciendo es que estas relaciones entre el magnesio y el aluminio es un antagonismo, una competencia por el suelo, que a medida que uno sube, el otro baja. El problema es que en los suelos ácidos, quien va a predominar es el aluminio y el magnesio va a disminuir, ¿sí? De esa manera, entonces, es cuando nosotros hablamos de la aplicación de este tipo de productos como un mejorador de suelo. ¿Por qué es un mejorador de suelo? Porque si yo aplico calcio y aplico magnesio, que están contenidos en la dolomita, lo que yo estoy haciendo es quitar al aluminio, ¿sí? Si mi enfoque de aplicación, ojo con esto, si mi enfoque de aplicación es quitar el aluminio del suelo, lo que yo estoy haciendo es
utilizar a mi material como un mejorador de suelo. Porque lo que yo estoy haciendo es quitar a ese compuesto que es tóxico para la planta, ¿sí? Pero si lo que yo quiero es aumentar mi nivel de calcio, aumentar mi nivel de magnesio para que mi planta se alimente de calcio y magnesio, entonces el concepto cambia, porque entonces lo que yo estoy haciendo es aplicar el producto como una fuente de magnesio y de calcio, y en ese momento la dolomita se convierte en un fertilizante. No sé si me explico. Entonces, si yo quiero mejorar las condiciones del suelo para que la planta tenga una mejor situación del suelo para su crecimiento, yo estoy haciendo uso de un mejorador de suelo. Pero si mi enfoque va a ser aplicar ese producto como una fuente de calcio, como una fuente de magnesio, entonces lo que yo estoy haciendo es utilizar a este producto como un fertilizante, ¿sí? Por eso es entonces que cuando leemos un análisis de suelo, si ustedes se fijan aquí, viene los niveles de potasio, de calcio, de magnesio, y luego nos hablan de algo que se le llama el porcentaje de saturación de cationes intercambiables, o sea, las relaciones que juegan estos elementos en la fase de intercambio, porque estos elementos siempre están compitiendo para estar adheridos en el suelo. Y ya los decíamos, cuando el aluminio sube, el calcio baja o el magnesio baja y algunas veces el potasio baja. Entonces, cuando nosotros calculamos una dosis de fertilización, específicamente hablando de productos que sean como una fuente de fertilizante, nosotros tenemos que voltear a ver qué proporciones tenemos de estos elementos, si hay elementos dañinos como el aluminio, como el sodio, y cómo podemos nosotros sustituirlos del suelo como un mejorador de suelo, ¿sí? Pero si yo tengo niveles muy bajitos de estos elementos en mi suelo y lo que yo quiero es nutrir a mi planta, entonces ese producto se convierte en un fertilizante. Espero que quede un poquito más claro la diferencia y que a final de cuentas un producto como la dolomita vamos a ver que puede tener los dos usos, pero tiene algunas condiciones para poderlo lograr, ¿sí? ¿Qué es la dolomita? La dolomita realmente es la fuente natural de calcio y magnesio al suelo. En el caso del calcio, hay otra fuente mineral que son los carbonatos de calcio o la calcita, ¿sí? Entonces, para el caso de la dolomita, nosotros estamos hablando específicamente que no necesariamente es una fuente de un fertilizante, sino se le considera como la parte mineral del suelo que puede aportar calcio y magnesio, y para ello ocupamos este proceso que se llama disolución. O sea, que la roca tiene que disolverse, tiene que deshacerse para que pueda liberar los nutrientes, y en ese momento podríamos estar hablando entonces que podríamos ser un fertilizante. Pero de manera natural, entonces decía que la fuente de calcio y magnesio, específicamente magnesio, la materia prima original de donde se suministra magnesio al suelo es la dolomita, ¿sí? ¿Qué se necesita entonces para este proceso de disolución? Hay un concepto que se llama el intemperismo, ¿sí? El intemperismo, como su nombre lo dice, básicamente es la exposición de los minerales hacia el medio ambiente, hacia la intemperie, ¿sí? ¿Y en qué consiste el intemperismo? Básicamente podemos hablar de dos o de tres procesos de intemperismo: el proceso físico, el proceso químico y el proceso biológico, ¿sí? ¿A qué se refiere el proceso físico? Como su nombre lo dice, bueno, como se especifica aquí, dice el intemperismo físico se compone de una desintegración. O sea, yo tengo una roca y esa roca se parte en dos por acciones de la temperatura, por acciones del agua, por los cambios de temperatura, por el sol. La roca se parte. Y después esa roca se parte y se va partiendo y se va yendo hasta partículas muy finas. Lo interesante aquí en el intemperismo físico, y ojo con esto, es que si yo tengo una molécula o una roca de carbonatos de calcio y yo lo parto por mitad a través de un intemperismo físico, ahora tengo dos rocas, pero siguen siendo carbonatos de calcio.
sea, químicamente no hubo un cambio. Si esta roca se parte por mitad, ahora tengo más rocas más pequeñas, pero químicamente siguen siendo lo mismo, ¿sí? Y aunque yo me vaya a un nivel de polvo, aun cuando ya tenga hecho polvo esa roca, químicamente siguen siendo carbonatos de magnesio, ¿sí? A diferencia del intemperismo químico, que cuando llegamos al intemperismo químico, como dice aquí, hablamos de una descomposición, nosotros vamos a tener un cambio estructural de la molécula. Si tenemos carbonatos de calcio y tenemos la influencia del agua por hidrólisis, nosotros vamos a tener un cambio químico y podemos tener la liberación de magnesio en otro tipo de compuestos, pero vamos a empezar a tener cambios químicos y eso hace que poco a poco la roca, que era un material muy sólido, al romperse, al hacerse más fino, se expone más al intemperismo y empiezan las reacciones químicas para que ese magnesio que teníamos ahí se libere por procesos químicos y entonces ahora sí la planta lo pueda consumir. Tenemos el otro intemperismo, que es el intemperismo biológico, que eso básicamente se va a estar basado en la acción de las raíces, lo que hacen las raíces o lo que hacen los microorganismos para descomponer la roca. Se ha demostrado que hay bacterias que tienen la capacidad de segregar ácido sulfúrico y entonces cuando nosotros tenemos intemperismo físico y tenemos partículas muy finas, las bacterias pueden liberar ese ácido sulfúrico y hacer que esa molécula químicamente reaccione y cambie y libere ese magnesio para que las plantas lo puedan absorber. Así es como funciona el intemperismo biológico. Entonces, haciendo un resumen de lo que es el intemperismo físico y químico, y aquí podríamos decir que entra el biológico también, una roca va a pasar a un estado más fino, se va a volver partículas más finas, ¿para qué? Para exponerse al intemperismo químico y poder liberar aquellos compuestos de manera más sencilla. Este proceso, si ustedes se fijan, podría tardar miles de años si sucediera en la naturaleza, ¿sí? Sin embargo, el hombre, al entender los procesos de intemperismo, ha buscado la manera de cómo hacer para que lo que hay en esta roca se pueda liberar y la planta los pueda tomar, ¿sí? No sé si se alcanza a ver, es que ya no estoy viendo mi pantalla aquí. Esta es una roca de dolomita, ¿sí? Así se ve una roca de dolomita. Para que una planta pueda absorber el magnesio que hay en esta roca, entonces lo que tiene que suceder es, primero, la pulverización. No sé si también, si es que ya no veo mi pantalla aquí. Aquí está, un segundo. Déjenme, aquí. Aquí está, listo. Esto sería ya la dolomita después de haber pasado por un proceso de intemperismo, pero es un intemperismo forzado. O sea, en la industria lo que hicieron es que esta roca la pulverizan, ¿sí? Y la exponemos para que sufra el intemperismo químico. Ese intemperismo químico puede ser natural, o sea, que nosotros lo apliquemos en el suelo y ya en el suelo el polvo se degrade químicamente, o la otra puede pasar por el intemperismo químico, que es lo que hacen las empresas de fertilizantes, pues le agregan ácidos, le agregan compuestos. Ya decíamos que las bacterias tienen capacidad de liberar ácido sulfúrico para liberar el magnesio. Bueno, pues en la industria química se hace lo mismo. Nada más que pues este proceso obviamente lleva pues todo un proceso y que eso va incrementando los costos de cada partícula de magnesio, ¿verdad? Entonces, lo que hace la industria es romper las partículas que tenemos en la roca, hacerlas más finas, y si decidimos dar el brinco hacia el intemperismo químico, lo podemos hacer de dos maneras. Una es que suceda naturalmente en el suelo, como habiendo agua, habiendo microorganismos en el suelo, o con el proceso químico que harían las industrias en sus fábricas, ¿no? Sin embargo, entonces, un punto importante es que para que una roca
pueda dar ese brinco o ese paso de manera natural del polvo hacia la liberación de nutrientes, el tamaño de la partícula es sumamente clave. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos partículas más grandes y partículas más finas, y entonces esto nos va a dar más luz para entender cómo podemos acelerar el proceso de descomposición del polvo, de la línea de roca, que en este caso sería la dolomita, para tener la liberación del magnesio. Nos dice aquí entonces que conforme se reduce el tamaño de la partícula de cualquier material, aumenta su área o superficie de contacto. ¿A qué hace referencia esto de superficie de contacto? Miren, voy a hacer referencia a un cubo. Este cubo que tenemos aquí es 1 centímetro cúbico. Significa entonces que cada uno de sus lados tiene 1 centímetro. Cada lado tiene 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Si multiplicamos eso nos dan 1 centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la superficie de contacto, la superficie específica? La superficie específica es cuál es el área de exposición de cada partícula hacia el medio ambiente. Este cubo, decíamos que tenemos 1 centímetro por 1 centímetro, entonces cada una de estas caras que tenemos aquí tienen 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Para sacar el área de cada cara sería multiplicar lo que tenemos de ancho por lo que tenemos de alto, ¿sí? Y nos darían 1 centímetro cuadrado. Pero como este cubo tiene 6 caras, tendría 1, 2, 3 y por atrás 4, 5 y por abajo 6 caras. Entonces multiplicamos por 6 y nos diría que este cubo tiene un área de exposición de 6 centímetros cúbicos, ¿sí? 1 centímetro cuadrado por cada una de las caras. Perdón, serían 6 centímetros cuadrados, no cúbicos. 6 centímetros cuadrados. 1 centímetro cuadrado por cada una de sus caras, son 6 caras, son 6 centímetros cuadrados. Pero, ¿qué pasaría si ese mismo cubo nosotros lo hacemos partículas más finas? ¿Sí? Supongamos que este lado que nosotros tenemos aquí lo dividimos en 10 fracciones y a la altura lo dividimos en 10 fracciones. Significa entonces que cada cubo va a tener, cada centímetro lo dividimos en 10 veces, o sea, lo hicimos 10 veces más pequeño. Vamos a sacar cuál es el área de exposición de cada uno de estos cubitos que tenemos aquí, y entonces nos diría que tendríamos 0.1 centímetro por 0.1 centímetro. Cada cara de este cubo tendríamos 0.01 centímetros cuadrados. Si lo multiplicamos por 6 caras, entonces nos diría que cada uno de estos cubos que tenemos aquí, tenemos una superficie específica de 0.06 centímetros cuadrados, perdón. Bueno, si sacamos el número de cubos que tenemos en este centímetro cúbico, sacaríamos entonces, multiplicaríamos 10 por 10 por 10 de fondo, nos diría que este centímetro cúbico tiene 1000 cubos pequeñitos. Si cada cubo pequeñito tenía 0.06 centímetros cuadrados y multiplicamos por 1000, nos va a decir entonces que la superficie específica o la superficie de contacto o lo que se está exponiendo, esta partícula más fina, equivale a 60 centímetros cuadrados, a diferencia de este cubo grande, ¿sí? Que tiene 6 centímetros cuadrados de exposición. Entonces, lo que nos dice aquí es que a medida que la partícula sea más fina, la superficie de exposición, no por partícula, por el volumen total, por ejemplo, esto sigue siendo 1 centímetro cuadrado, pero como las partículas están más finitas, yo expongo más el material al proceso de intemperismo. La clave de este tipo de materiales, como las harinas de rocas, es que vengan lo más fino posible. ¿Para qué? Porque mientras más fino sea, mayor exposición al medio ambiente. Y mientras mayor exposición, su reactividad va a ser mayor y la capacidad de liberación de los nutrientes va a ser más rápida, ¿sí? Hago un comparativo con las mallas, que eso es lo que a veces escuchamos en los materiales que compramos de tipo dolomita o de carbonatos de calcio. Nos dicen, oye, es que tenemos una malla, te ofrezco un producto de malla 60. ¿Qué significa una malla 60? Que en una pulgada lineal hay 60 orificios.
Una malla 400 lo que nos dice es que en una pulgada lineal tiene 400 orificios. O sea, que mientras la malla sea más grande, el tamaño de partícula va a ser más finito, ¿sí? La mayoría de los materiales que hemos estado encontrando en el mercado andan por aquí, entre los 60 y 80 de mallas, ¿sí? Sí, bueno, no voy a meterme en estos detalles de aquí, pero básicamente es el cálculo muy similar al que vimos anterior. A lo que me quiero ir más es a la superficie de partícula. Por ejemplo, una malla 60, lo que nos dice es que nosotros tenemos 142 centímetros cuadrados en un centímetro cúbico, ¿sí? Mientras que una malla 400 tenemos 945 centímetros cuadrados de exposición. Significa que cuando nosotros tenemos una dolomita que viene malla 60, tenemos un 15% de exposición comparado contra una malla 400. Cuando nuestro material tiene una malla del 80, significa que tenemos un 20% de exposición comparado contra una malla 400. Estos valores que están aquí son referenciados en malla 400. O sea que aquí tenemos un 85% menos de exposición al material y eso lo que va a suceder es que su tiempo de reacción va a ser más tardado. ¿Por qué? Porque la partícula primero se tiene que descomponer desde su exterior para después liberar el magnesio que esté en el interior. Esto concuerda nuevamente que mientras más fino esté el material, su capacidad reactiva es mayor. Y vamos a ver estas gráficas que así lo demuestran. Se hizo un estudio donde se aplicó dolomita a diferentes profundidades y se utilizaron 3 diferentes tamaños de partículas, ¿sí? Bueno, 2 tamaños de partículas. Esto que está aquí es el control, es decir, ahí no se aplicó dolomita. Este primer tratamiento que vemos aquí son partículas finas y este que vemos aquí abajo no son partículas tan finas. Las partículas más finas lo que demostraron es que el cambio de pH que puede lograr una dolomita que está más fina va a ser mucho más visible comparado contra un material que no se ha molido a mayor tamaño de partícula. ¿Qué pasa con el calcio? Cuando se midió el calcio se encontró que cuando nosotros tenemos una dolomita que esté muy fina, la dolomita tiene la capacidad de liberar calcio. Y ojo, ese calcio que se está midiendo es un calcio que está libre, por lo tanto puede ser disponible para las plantas, a diferencia de una dolomita que no está tan fina, ¿sí? Al igual que el calcio pasó con magnesio. Cuando se tenía una partícula más fina de magnesio, se demostró que este material puede liberar magnesio a un punto de ser magnesio soluble, que puede llegar a la solución del suelo. Esto entonces nos da un panorama de que una partícula de dolomita, siempre y cuando logre buena solubilidad, que puedas tener una superficie de exposición mayor para que suceda de manera natural el proceso de intemperismo químico en el suelo, en ese momento podemos estar hablando de un posible sustituto. ¿Cuál es la diferencia? La velocidad de liberación, porque un fertilizante, hay fertilizantes que ni los has aplicado al suelo y ya se están deshaciendo en su mano, o sea, están diseñados para eso, para que puedan liberar el magnesio de manera rápida, por eso le agregaron ácidos durante su proceso de formación, para acelerar el proceso de intemperismo químico. Aquí este proceso puede ser un poco más lento, pero nosotros le podemos ayudar siempre y cuando la partícula la hagamos lo más fino posible para que su reacción en el suelo sea mayor. Y entonces dice los resultados de un trabajo, dicen, utilizando diferentes tipos de mallas, miren el tamaño de mallas que están utilizando, mallas 40, o sea, son mallas muy gruesas. Se demostró que la disolución del material depende del tamaño de la partícula y mientras más fino, su reacción va a ser más rápida. La tasa de disolución de las rocas para liberar los minerales se incrementa cuando se eleva el área superficie específica y esto tiene que ver con tamaño de partículas. Mientras más fino sea la harina de roca o el polvo, en este caso de dolomita, su capacidad de reacción y liberación de calcio y del magnesio va a ser mayor. Estudios han demostrado que la aplicación de dolomita en partículas finas puede tener 2 fases.
una primera fase de rápida liberación. O sea, cuando el producto se aplica, puede liberar calcio y magnesio. Y miren lo que dice aquí estos párrafos que dice que inclusive en 24 horas se puede cuantificar y se puede ver que hay cambios en el suelo por liberación de calcio y magnesio cuando la partícula es muy fina. Y después viene otra etapa que es la etapa de lenta liberación. O sea, hay una liberación muy rápida y después hay una lenta liberación porque el material se va a empezar a descomponer y eso nos puede ayudar para tener disponibilidad de magnesio, de calcio a mayor tiempo. ¿Sí? Les muestro los resultados de un primer trabajo que hemos hecho. Quisimos ver qué tan rápido liberaba o hablar de esta primera etapa de rápida liberación de nutrientes o cambios que pueden hacer en el suelo. Utilizando un comparativo, utilizamos la roca, la pusimos en agua y medimos cuánto magnesio y cuánto calcio podía liberar la roca. ¿Sí? También utilizamos malla 100, malla 200 y malla 400 de dolomita y los resultados que encontramos hasta ahorita son estos. La roca, pues el efecto que tuvo sobre el pH del agua fue prácticamente bajo, muy, muy bajo, o sea, no reaccionó. Pero a medida que esa misma roca nosotros la pasamos por diferentes mallas y a medida que vamos a malla más alta, su reacción se va incrementando. Lo cual aquí nos está diciendo es que mientras más finos estemos, entonces la capacidad de cambiar o modificar el pH se va incrementando. Medimos la conductividad eléctrica, o sea, los minerales que se pueden liberar o que quedan de forma solubles gracias al proceso de intemperismo físico y podemos ver un cambio interesante que a medida que vamos a una malla más alta, la conductividad eléctrica o la liberación de sales también se va elevando. Liberación de magnesio, tenemos un cambio interesante también. La roca, cuando no es tocada, cuando está pues en esa fase sólida, la liberación de magnesio es muy baja y a medida que vamos pulverizando más el material, también su liberación se va incrementando. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver nosotros o cómo podríamos entender qué es lo que pasa en el intemperismo químico? Ya decíamos, en el intemperismo físico lo que va a suceder es que la roca se va a pulverizar y vamos a exponer la mayor cantidad de superficie del material hacia el medio ambiente para que reaccione. Y después viene el intemperismo químico. El intemperismo químico decimos que es cuando tenemos cambios en la composición química del material. En este caso voy a hacer un ejemplo con carbonatos de calcio, que es la calcita, y le vamos a agregar ácido clorhídrico. Y miren lo que pasa. La que están viendo ahí es intemperismo químico, no más que es un intemperismo químico acelerado, ¿verdad? O sea, yo tengo carbonatos de calcio, le agrego ácido clorhídrico y lo que yo voy a hacer es que el cloro va a reaccionar con el calcio y me va a formar cloruro de calcio, que este es un compuesto muy soluble. Para tener calcio disponible, me genera agua y esas burbujitas que ustedes vieron aquí en el video es la liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Esas burbujitas que estamos viendo aquí al momento de reaccionar el ácido clorhídrico es dióxido de carbono que se está perdiendo al ambiente y entonces estamos teniendo ya un cambio en la composición del material para tener calcio libre. Eso mismo puede pasar en el suelo, ¿sí? Si yo aplico un carbonato de calcio o un carbonato de magnesio, la dolomita, y tengo la presencia de algún ácido en el suelo, en este caso yo estoy aquí poniendo una R como un radical porque pueden ser ácidos orgánicos, pueden ser ácidos que liberan los microorganismos, lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Vamos a tener liberación de dióxido de carbono y vamos a tener calcio y magnesios disponibles. Esto que vemos en el botecito, en este vaso, nosotros pusimos dolomita, le agregamos ácidos orgánicos, son ácidos carboxílicos, y los ácidos carboxílicos, que son compuestos que pueden ser liberados de la materia orgánica, podemos ver cómo se empezaron a formar burbujitas aquí en las paredes, y aparte en el material también se empezaron a formar burbujas, lo cual nos está demostrando la liberación de dióxido de carbono. Esto mismo sucede en el suelo, ¿sí? Cuando la dolomita entra en contacto con el agua y hay presencia de algunos ácidos en el suelo,
puede empezarse a descomponer y con eso entonces tenemos la capacidad de liberación de calcio y de magnesio como fuentes de alimento, ¿sí? Importante nada más, calidades también, no solamente es tamaño de partícula, también es la composición, ¿verdad? Asegurarnos que realmente el material que estamos comprando, que vamos a adquirir, pues realmente traigan los carbonatos de calcio y los carbonatos de magnesio que especifica etiqueta para realmente pues estar pensando que estos materiales nos van a aportar estos elementos. Este análisis que vemos aquí es un análisis de material de encalado que en algún momento nosotros en el laboratorio estuvimos haciendo, donde también hacíamos un análisis de los tipos de mallaje o la cantidad de malla que podía pasar el material y con esto ver qué tan reactivo puede ser. Acuérdense, mientras mallas más finas pase el material, su capacidad de reacción va a ser más rápida. Aquí muestro brevemente 3 materiales que encontramos o que se analizaron en el laboratorio y miren lo que pasa, por ejemplo, aquí que hay materiales que pueden traer contenidos de carbonatos de calcio, contenidos de carbonatos de magnesio y que se venden obviamente como materiales de dolomita, pero miren este de aquí, el contenido de magnesio que trae, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso, ojo con los materiales que de repente andan por ahí en el mercado porque nos dicen que traen una cosa y traen pues otra completamente diferente. Entonces, obviamente si estamos esperando que este material nos dé magnesio, pero no trae magnesio, pues por muy fino que esté el material, pues no creo que vayamos a tener mucho efecto, ¿no? Bien, termino la charla mostrando lo que puede hacer una dolomita por nosotros en el suelo, ¿sí? ¿Las dolomitas pueden tener un efecto mejorador de suelo? Sí. Un primer efecto que pueden llegar a tener como mejoradores de suelo es el cambio de pH, poder modificar el pH del suelo, sobre todo en aquellas condiciones donde tenemos suelos ácidos. Aquí en 2 tipos de suelos se probó la aplicación de dolomita pH cercanos a 5 y a medida que se aplicaban dosis crecientes de dolomita, en los 2 casos el pH se incrementó. El incremento de este pH nos puede ayudar para que algunos elementos que están en el suelo puedan ser más disponibles. Para que aquellos elementos que son tóxicos para la planta, como el caso del aluminio, nosotros lo podamos detener. Entonces, en este caso, el efecto de la dolomita sería como un mejorador de suelo, ¿sí? Este es otro estudio donde se tenía un pH de 4.5, se aplicaron dosis crecientes de dolomita, el pH se elevó y la cantidad de fósforo que se absorbió por el cultivo incrementó, reflejándose eso directamente en el rendimiento. Incrementos en los rendimientos por mayor disponibilidad de nutrientes. Esto es el efecto mejorador de suelo, porque la dolomita no necesariamente en este caso nos está aportando fósforo, sino que nos lo está haciendo más disponible, ¿sí? Entonces, ahí se considera un producto como mejorador de suelo. En este caso, esta gráfica nos muestra dosis crecientes de dolomita, del D1 al D2 son dosis crecientes y a medida que la dosis crecía, la cantidad de manganeso también que se absorbió fue mayor y cuando se le agregaba un compuesto orgánico como el tipo de la leonardita, la cantidad de manganeso también se elevó. Entonces, combinar algún compuesto del tipo de leonardita con la dolomita nos puede ayudar también para hacer una mejora en la disponibilidad de nutrientes en el suelo, cayendo entonces con que la dolomita sí puede ser un mejorador de suelo porque interactúa con la física, con la química, con la biología del suelo para tener mayor disponibilidad y que las raíces puedan crecer mejor. Pero también entonces la dolomita puede tener un efecto como fertilizante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos partículas finas, ya platicamos, estas partículas finas pueden estar sometidas al intemperismo químico ya en el suelo y liberar nutrientes y así como vemos en esta gráfica, la disponibilidad del calcio también se incrementó a medida que la dosis de dolomita se elevó, lo cual entonces está demostrando que dolomita puede liberar nutrientes, tanto calcio como magnesio, para que la planta los pueda absorber. Conclusión, dolomita mejorador o fertilizante, los dos.
O sea, puede tener las dos funciones. Y aquí quiero dejar el día de hoy hasta aquí esta plática. Sin embargo, sí los invito a que estemos pendientes porque en una sesión posterior la idea es empezarles o darles una plática de cómo poder calcular una dosis de dolomita, si vamos a ir como mejorador o si vamos a ir como fertilizante, ¿sí? Allá hemos estado ya generando algunas estrategias, algunas fórmulas compactadas, que no tengan que hacer esas fórmulas tan grandes, sino unas formulitas donde a través de un análisis de suelo nosotros capturemos los datos que registra el análisis de suelo y ya nos diga en automático cuál es la dosis de dolomita que yo tendría que aplicar si voy como mejorador de suelo o si voy como fertilizante. Muy bien, pues el día de hoy, esto es el material que tenía preparado para ustedes. Voy a permitir el paso a mi compañero Leo para que dé una plática sobre algunos materiales de dolomita. Y ahorita vemos lo de las preguntas, ¿sí? Leo. Sí, gracias, Federico. Muchas Ahí gracias. se ve la plática, la presentación. Sí, ahí ya la estoy viendo. Sí, Okay. espero que la estén viendo la gente que tenemos en el live. Agradeciendo de antemano la información excelente que nos acaba de brindar el doctor Federico y el apoyo que nos está brindando la Perla de Copacticio como socio distribuidor en la región de Uruapan y ahí en Michoacán. Pues les quiero presentar lo que hace Micromolienda en la sinergia que estamos logrando en esta cadena comercial, ¿no? De alguna manera ya el doctor nos dijo el por qué y el para qué, y Micromolienda se ha preocupado en decirles cómo y con qué. Micromolienda es una empresa del estado de Hidalgo y tiene la suficiente infraestructura para lograr ese interperismo de forma acelerada y en forma industrial. Adelante, Federico, con la que sigue. Bueno, aquí les digo, calidad a cada paso, ¿no? O sea, lleva todo un proceso industrial que pareciera sencillo, pero se requieren infraestructura. Primero que nada, encontrar las minas. La dolomita no es un mineral. De hecho, en geología se considera mineral no metálico. Entonces, de ahí hace ciclo con lo que comentaba el doctor Federico. Este es de la extracción, una buena dolomita con cantidades importantes de pureza en función de magnesio y calcio. Pasa a la trituración, micronización, que es muy importante. Tenemos la infraestructura que en un momento lo vamos a ver, el control de calidad de que conserve la pureza y el mallaje respectivo, el envasado, el pesaje que sea la cantidad correcta y distribución y su aplicación al final. La que sigue, por favor. De ahí pasamos a esto en términos generales, esto es la dolomita vista en el cerro, lo que son nuestras minas, y lo que es la caliza, carbonato de calcio, y decíamos calidades del inicio, ¿no? Encontrar estas vetas en la naturaleza no es tan sencillo. La caliza sí está en forma más abundante, pero la dolomita no es así. La dolomita es un componente muy equilibrado de calcio y magnesio que nos sirve tal y como lo explicó el doctor. Entonces, pasando el proceso de la mina, llegamos ahí en forma ya más gráfica y real de cómo tenemos la infraestructura, pasa un triturador primario y secundario en donde podemos tener una capacidad de demanda de 30,000 toneladas mensuales triturando la roca en primera instancia. De ahí pasan a molinos, tenemos 2 molinos de existencia con esa capacidad de 2,000 a 4,000, lo que es el molino Raymond, toneladas mensuales dependiendo de la micronización, y el de la izquierda es el tipo Raymond con una producción de 1,000 a 3,000 toneladas mensuales. Y contamos también con báscula propia para, pues ahora sí que garantizar la cantidad del material que enviamos a nuestros socios distribuidores.
Nuevamente otras fotos panorámicas de nuestra infraestructura, para lo cual nosotros como aporte y soporte de nuestros socios distribuidores. Estos son los dos productos, sus presentaciones de lo que es el microcarbonato de calcio. No solamente es el calcio, sino es micronizado en mallas arriba de 400, y el producto de Dolomitac, marca registrada, Dolomagnum, en las distintas mallas que lo requieran en función de las necesidades que nos vayan solicitando los usuarios. Y aquí hacemos un comentario comercial. Siempre pensamos en lo que es el costo-beneficio, ¿no? A final de cuentas, lo que buscamos es el mayor beneficio al menor costo, y esto nos va a dar pues, la aplicación misma, ¿no? Y la micronización que estábamos hablando. Tenemos nuestras certificaciones de estos productos que le estaba comentando. La certificación ONRI, que son orgánicos, kosher, para la industria alimenticia, y en trámite la COFEPRIS, en donde pretendemos lograr ese término de nutriente vegetal en trámite. Y ya para terminar, pues lo importante, ¿no? Lo que ya nos explicó el doctor es ver qué es lo que requiere nuestro suelo, las distintas condiciones, las variables de lo que son los cambios, la temperatura, la interacción entre los nutrientes y las consideraciones financieras. A final de cuentas, lo que buscan los agricultores es mejor producto a mejor costo, ¿no? Y aquí tenemos una frase, ¿no? En donde decimos que calidad es mejor que cantidad. ¿Qué quiere decir? Ya nos hizo ver el doctor lo que decía del mallaje. En el mallaje, el rendimiento en mallas menores 80, le vamos a tener que agregar mucho más material para que haga su reacción a mayor tiempo. Y más sin en cambio, entre mejor micronización tengamos, va a ser de esta manera. Y en resumen es, menos es más. Yo con esto terminaría. Le agradezco el apoyo nuevamente a los compañeros y estaremos a sus órdenes. Muy bien, Leo, muchas gracias. Parece ser que hay una pregunta. Aquí la estoy viendo aquí en el Facebook. Dice, a ver si me ayudan ahí. Esta de Eden Walls, sí, ¿verdad, Wendy? Sí. Dice, ¿aplica para todas las harinas de rica? Va a ser para harinas de roca, yo creo. De roca debe Sí, ser, ajá. sí, gracias, Wendy. Sí aplica. El proceso es el mismo. Por ejemplo, la forma en cómo se hacen los fertilizantes con fósforo es muy similar. Nada más que el origen de la roca es diferente. Sí, para hacer los fertilizantes de fósforo, allá lo que se ocupa es la roca fosfórica, principalmente fosfatos de calcio. Y esa harina de roca, o sea, realmente lo que decimos harina de roca es una roca pulverizada, ¿sí? Y al momento de pulverizar, lo que nosotros estamos haciendo es el intemperismo físico. Y mientras más fino hagamos la partícula de harina de roca, su reacción va a ser mayor y su liberación de nutrientes va a ser mayor. Entonces, los fertilizantes fosforados también pasan por un proceso de molienda, donde sacan una harina muy fina, que esa es la que le llaman las harinas de roca, la roca fosfórica, y la roca fosfórica la someten a ácidos fosfóricos, por ejemplo, y de ahí sale el 1846, sale el super triple, sale el fosfato monoamónico, llevan diferentes procesos, y para formularlo es el proceso básicamente el mismo, es acidificación, agregar ácidos para romper las partículas de fosfatos de calcio, entonces tener ya un fertilizante de mayor solubilidad. Entonces, ¿aplica para cualquier tipo de harina de roca? Sí, solo hay que tener mucho cuidado, que también depende mucho el tipo de compuesto químico. ¿Sí? No es lo mismo tener un carbonato de magnesio que compuestos que sean con base en silicio o compuestos con base en aluminio, porque esos enlaces son más fuertes y tarda más tiempo o cuesta más trabajo poderlos disolver.
Si ustedes agarran una roca de dolomita y le ponen un poco de ácido clorhídrico, la roca empieza a efervecer porque está reaccionando. Pero un basalto, por ejemplo, que puede ser rico en silicio o en aluminio, ustedes le ponen ácido y no pasa nada, no reacciona. Entonces, su capacidad para liberar los nutrientes va a ser mucho más tardado por el tipo de enlaces químicos que tenemos ahí. Entonces, el principio es el mismo, pero dependiendo de qué compuestos son los que tenemos ahí, así mismo va a ser la velocidad de liberación de nutrientes, ¿sí? Espero que quede contestada tu pregunta. No sé si hay otra pregunta, Wendy. No, esa sería la única pregunta, ingeniero. Hay una ahí que dice Luna Romero, dice cómo podríamos identificar la calidad de harina de roca. Mira, Luna, lo más adecuado sería hacer un análisis, ¿no? Yo de lo que de repente me he encontrado es que hay personas que dicen, me encontré una harina de roca porque era un desecho de una mina y está muy fino. Bueno, primero habría que ver qué es fino, ¿sí? Porque realmente, si ustedes tomaran esta harina de roca que tenemos, esta dolomita, Maya 400, tú te la pones en la mano y la frotas, se siente pues como un talquito, o sea, no se siente ni una sola partícula gruesa. Entonces, eso nos está diciendo que su grado de tamizado es muy fino, ¿sí? Si tú agarras alguna partícula que sale de mina y no le dan un proceso de pulverización, lo más probable es que se sienta rasposo. Eso nos va a decir que su mallaje pues es muy bajo, entonces el tamaño de partícula es muy grande, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que pase por un proceso de molienda y tamizado para poder lograr esos tamaños de partículas finas de rápida reacción. Y la otra, a través del laboratorio, pruebas de laboratorio, uno puede identificar la composición de los minerales, si realmente trae calcio, si trae magnesio o es un compuesto diferente, ¿sí? Dice, es lo mismo la harina de rocas y pues más básicamente es lo que ya te estaba contestando de sí, el proceso es prácticamente el mismo. Ojo con esto para los que estamos o que llevamos algunos trabajos con agricultura orgánica, este tipo de proceso como fuentes de magnesio está autorizado. De hecho, este producto, ustedes lo veían ahorita, lo que nos estaba explicando Leo, tiene un registro OMRI. Entonces está autorizado para agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque no lleva ningún proceso químico. Realmente su proceso es físico, solamente pulverización. Y entonces de esa manera nosotros podemos hacer que el magnesio se libere, ¿sí? Sin tener ningún proceso químico, y por eso es aceptado en la agricultura orgánica. El caso de la roca fosfórica sería algo similar. Entonces, pues si quieren, en otra ocasión podemos platicar ese tema de rocas fosfóricas. Leo, creo que ustedes estaban manejando también una dolomita que traía algo de fósforo, algo de residuos por ahí de fósforo, ¿no? Leo. Sí, tenemos la Dolomagnum Plus, que le agregamos algo de fósforo. Esta no la nombramos en este momento porque no era tema de plática, pero sí sería conveniente lo que comenta el doctor, ¿no? Es producto que tenemos de línea, poca gente lo pide, lo comercializamos más en el norte de la República, pero si es el caso, ahí lo tenemos también en existencia. Ok. Wendy, me voy a adelantar aquí, me estoy viendo el Facebook, aquí estoy tratando Sí, ¿sí? sí. Otra, Luna dice, ¿qué opina sobre utilizar el dióxido de potasio al utilizar la arena de rocas en violes calientes? O sea, yo les decía que en el proceso de intemperismo químico influye el agua, influye las temperaturas y las reacciones químicas, ¿sí? Si tú la dolomita le expones el calor, puedes ayudarle a la descomposición. La roca fosfórica, si tú le expones al calor, puedes ayudarle a una mayor solubilidad, ¿sí? Pero el asunto es que desde el punto de vista químico, si tú le das un baño de álcalis, como es el hidróxido de potasio, no te va a reaccionar así como reaccionaba con el ácido. ¿Por qué? Por el tipo de compuesto. Nosotros tenemos un compuesto alcalino, tenemos carbonatos de calcio. Los iones carbonatos son alcalinos y esos son más reactivos con ácido, con el hidróxido no te van a reaccionar. Entonces, si tú le agregas hidróxido para tratar de solubilizar la roca, te va a costar más trabajo
a que si tú lo sometes a un ambiente ácido. Ojo, y en agricultura orgánica no necesariamente tienen que ser ácidos fuertes, ¿verdad? Tenemos algunos ácidos, el ácido acético, el vinagre. Podemos inocularle microorganismos en la composta que nos ayudan a solubilizar también. De hecho, yo sugiero, he trabajado con personas que hacen compostas y les sugiero que si le van a aplicar dolomita o le van a aplicar cal a la composta, le agreguen alguna fuente de microorganismos solubilizadores, ¿sí? O que sean segregadores de ácidos para que ayuden a la solubilidad del material y puedas tener ese calcio, ese magnesio más disponible. Sirio dice, también se utiliza cal de construcción en la agricultura, ¿sirve para lo mismo como mejorador y pH? Sí, Sirio, el asunto aquí es que la cal de construcción ya no son carbonatos de calcio, son hidróxidos de calcio, ¿sí? Ojo, no es lo mismo un hidróxido de calcio, un óxido de calcio, un carbonato de calcio. A pesar de que los tres tienen calcio, decimos nosotros que el ion acompañante, el ion que acompaña al calcio puede definir mucho el comportamiento del material, ¿sí? El hidróxido de calcio lo que tiene es que es más reactivo. Nosotros podemos tener una dolomita que tenga un pH de 7,5 o de 8. Un hidróxido de calcio se te puede dar un pH de 10 o de 11. El asunto aquí es que si tú aplicas al suelo un hidróxido de calcio, puedes exponer a los trabajadores a mayor riesgo porque es más reactivo y puede ser más abrasivo en las manos. Y aparte, la acumulación de hidróxido de calcio en altas concentraciones del suelo puede darle en la torre a los microorganismos. De hecho, por eso se utiliza el hidróxido de calcio en el caldo, bueno, en algunas aplicaciones, no necesariamente en el caldo bordelés, pero en algunas aplicaciones que tú haces con hidróxido de calcio, el micronizado de los que nos platicaba ahorita Leo, ese hidróxido de calcio puede ayudar al control de microorganismos por ese cambio de pH que puede generar en el ambiente. Es una manera de controlar microorganismos. Yo no sugeriría mucho el uso de hidróxido de calcio por el tipo de reacción que podemos tener en el suelo. Mejor un carbonato de calcio, pero buscar la manera que sea una malla fina para poder tener una reacción más rápida en el suelo sin tener que elevar tan fuerte el pH. ¿Sí? También se utiliza cal de construcción y óxido de calcio, sirve para mejorar. Bueno, es la misma respuesta que nos hace Silvia. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Me queda de tarea terminar estas fórmulas de cálculo, pues para que los que nos siguen ahí, que estemos un poquito al pendiente, con ayuda de agromarketing, en este caso Wendy, que nos está acompañando, pues les haremos saber el día de la charla que podemos platicar un poquito sobre cómo calcular una dosis de tanto de dolomita como de cal agrícola para desde el punto de vista como mejorador o como fertilizante, ¿sí? Ya platicamos el día de hoy que pueden tener las dos funciones. Ahora lo importante es cómo poder calcularlo para empezar a tomar acciones directamente en nuestro campo. Nuevamente, pues les agradecemos mucho a todos que nos hayan acompañado y pues estamos pendientes para la siguiente charla. Que pasen muy buenas tardes.